Hola, buenas tardes. Pues vamos a comenzar esta transmisión a través de Facebook Live, en donde vamos a platicar sobre el quehacer de la antropología en el ámbito de la consultoría y de manera muy particular voy a platicar un caso que actualmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, particularmente la licenciatura en antropología, estamos llevando a cabo. De hecho, me adelanto, en realidad en la Facultad de Filosofía es donde se está incubando unos servicios de consultoría en donde pues desde el año pasado, desde 2019, estamos realizando algunas labores de vinculación con la sociedad de manera muy particular a través del otorgamiento de servicios de consultoría. Quiero agradecer primero a los chicos de la licenciatura en antropología, delegados de la RENECA, a Marisa, Andrea, Cristian, Ilse y a todos quienes actualmente pues están realizando sus estudios en la licenciatura en antropología y que muestran interés por acercarse a nosotros, los profesores, los investigadores, quienes pues ya tenemos algunos añitos de estar trabajando en diferentes áreas, en diferentes ámbitos del ejercicio profesional de la antropología. Entonces, bueno, la plática la voy a dividir en tres secciones. En primer lugar, voy a hablar del trabajo de consultoría desde la antropología, un poco explicar cómo se fue gestando el asunto de los servicios de consultoría, cómo se fue desarrollando en nuestro país de manera muy particular el ejercicio de la antropología aplicada, lo que se conoció como la antropología aplicada y lo que se conoce actualmente como la antropología del desarrollo o los programas o el apoyo que se da a través de la antropología a través de los programas de intervención social. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues esa sería la primera parte. Después voy a, después voy a hablar un poco sobre mi experiencia en el ámbito de la consultoría y finalmente ya voy a platicar sobre el caso que actualmente estamos llevando a cabo, este trabajo que estamos realizando para el Instituto Electoral del Estado de Querétaro eh, en relación con la identificación de sistemas normativos indígenas en las 300 comunidades que están dentro del padrón de comunidades indígenas del estado de Querétaro. Bien. Bueno, de entrada quiero referirme a un trabajo que escribe Guadalupe Escamilla Hurtado, una antropóloga mexicana, en 2008. Este es un trabajo que ustedes pueden consultar en el boletín del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales del 2008. Está en línea. Entran a la página del Colegio de Etnólogos y Antropólogos y allí en la parte de las publicaciones viene el trabajo que les estoy comentando, de 2008. Es un trabajo que se llama Viejos y Nuevos Modelos en la Profesionalización, el caso de la antropología. Guadalupe Escamilla en este trabajo primero nos comenta que en el caso del ejercicio profesional de la antropología hay una serie de mandatos que nos permiten realizar nuestra labor de manera pues más humana, de la manera más humanamente posible. Ella comenta de entrada por ahí que la ley de profesiones en México establece que en México el ejercicio de una profesión debe estar marcado por un espíritu humanista, que obliga a todo aquel que ejerza una profesión a hacerlo en un ámbito de honestidad, legitimidad y moralidad, en beneficio de la sociedad. Se establece en ella el precepto de anteponer el conocimiento adquirido al servicio de causas nobles y justas, sin que prevalezca el sentido de lucro o aprovechamiento de los más débiles o ignorantes, y se debe aspirar al reconocimiento social
por los resultados del trabajo especializado que se realice. Fíjense la enorme labor que tenemos no solo los antropólogos, sino todos los profesionistas de nuestro país. Trabajar en aras de alcanzar el beneficio social, mejoras en nuestra sociedad eh, para todos aquellos, pero sobre todo para los sectores más débiles. Ahora, ¿qué pasa con el modelo profesional de la antropología en nuestro país? Tenemos, por supuesto, un campo de estudio, que quienes estamos interesados por el conocimiento de los diversos ámbitos de la cultura, obviamente lo tenemos muy claro. Tenemos un quehacer, ajá, que tiene que ver, obviamente, con la investigación, con la docencia, pero también con la aplicación de ese conocimiento. No solo es generar conocimiento, sino cómo aplicamos en nuestras sociedades el conocimiento que estamos adquiriendo. También nosotros como gremio, digámoslo así, contamos con una serie de valores, con una serie de actitudes que desde que nos comenzamos a formar, pues se nos va insistiendo, ¿no? Quienes hemos dirigido prácticas de campo, quienes hemos trabajado con los chicos en el ámbito de la investigación, quienes tenemos a nuestro cargo también las tutorías a través de las cuales estamos orientando la formación de los alumnos, insistimos precisamente en generar valores que tienen que ver con esta cercanía con la sociedad, que en la medida en la que nosotros conocemos la diversidad de formas de conducirnos en sociedad, la diversidad de elementos que forman parte de nuestras sociedades, pues somos capaces de distinguir precisamente los valores que son los más adecuados para realizar o para aplicar cuando realizamos trabajo de campo, qué actitudes debemos adoptar, se insiste mucho en todo esto. Y en ese sentido, pues, se nos dice, recuperando también en este trabajo que ya les comentaba de Escamilla, se nos dice que, por ejemplo, Paul Kirchhoff decía para los antropólogos, deben ser promotores del cambio social, involucrarse en las luchas sociales, incorporarse a programas de desarrollo regional o participar en la asistencia pública. En algunas de las materias que yo he tenido oportunidad de impartir con los chicos, con las chicas, les comento que no necesariamente todos podemos ser activistas, no necesariamente todos podemos ser académicos, no todos podemos ser investigadores, ni todos podemos llevar a cabo la consultoría. Para esto se requiere, obviamente, que haya un gusto personal por, si yo quiero ser activista y de repente me inclino por la defensa de alguna causa social, eh, entonces voy a investigar, voy a involucrarme, voy a conocer de qué va el asunto dentro de este activismo, dentro de este movimiento social en particular, y voy a comenzar a trabajar. Si voy a ser académico, obviamente se requiere otro tipo de personalidad, de elementos también formativos, de docencia. Ajá. Si voy a ser investigador, también se requiere de otro tipo de conocimientos, en fin. Eh, y entonces, en ese sentido, podemos encontrar, y refiriéndonos a este asunto que nos comentan por ahí de Kirchhoff, también la autora nos recuerda que en 1976, fíjense desde cuándo, desde 1976, el Colegio Mexicano de Antropólogos hace su declaración de principios y dice, esta declaración de principios del Colegio Mexicano de Antropólogos. La actividad profesional de los antropólogos debe estar al servicio de las necesidades e intereses del conjunto del pueblo mexicano.
así como destinada a la conservación y al rescate del patrimonio cultural, y a la proposición de alternativas de solución a los problemas nacionales que son materia de la antropología. Después, más adelante, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales nos dice, la vigilancia de la actividad profesional implicaba estar siempre alerta a que el ejercicio de la antropología no se convirtiera en un arma más de explotación y dominio, como sucedió, como ocurrió en otros países, sino de crítica al estado actual de las relaciones sociales y de búsqueda de alternativas para la transformación social. Ahí tenemos entonces el camino, la vía por medio, a través de la cual podemos, quienes estamos interesados en el ámbito de la antropología aplicada o de la intervención social, tenemos ahí una ruta que nos puede ayudar a ver por dónde nos vamos a mover. La búsqueda de alternativas para la transformación social. Y entonces se comienza a pensar desde los gremios de antropólogos qué se puede hacer, qué se puede, qué estrategias se pueden aplicar para poder de alguna manera oponerse a algunos criterios de política pública, por ejemplo, esta práctica tradicional del Instituto Nacional Indigenista, en donde se hablaba de una práctica colonialista interna e incluso se le llegó a catalogar como una antropología burguesa. Entonces se comienzan a ver por dónde se pueden implementar una serie de acciones que permitan el ejercicio de la antropología obedeciendo a esos principios que ya anteriormente les vine comentando. El ejercicio de la antropología apegándose a esos principios de equidad, de defensa, de estar del lado de los más débiles, de propiciar cambios en nuestra sociedad, de generar transformaciones y de atención a los problemas de nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica ese conocimiento acumulado? ¿Para qué sirve todo aquello que se viene aprendiendo en las aulas? ¿Cómo lo podemos nosotros desarrollar? ¿Cómo podemos desarrollar nuestras capacidades? Todo aquello de lo cual nosotros ya somos conscientes desde el momento en que comenzamos a estudiar nuestras sociedades. Y aquí nuevamente la autora recurre a otro antropólogo notable, a otro antropólogo mexicano notable, Guillermo Bonfil, quien en 1970 dice Guillermo Bonfil, se trata de trascender de una posición estrictamente crítica a una constructiva y comprometida. No solamente es hacer una crítica, una crítica por supuesto fundamentada, sino de dar un paso más, tratar de trascender hacia una posición ahora constructiva, pero también comprometida con estos sectores, ¿no? Y bueno, en la década de los 70, por supuesto, derivado del movimiento de 1968, de los movimientos sociales, estudiantiles, que fueron encabezados, bueno, precisamente mañana. Recordamos estas fechas, ¿no? El 2 de octubre, esta represión que se dio sobre grupos estudiantiles, pero que no solamente estaban ellos ahí, sino que había amas de casa, otros profesionistas, médicos, ingenieros, campesinos, obreros que estaban dentro de esta movilización. Ahora, bueno, en los 70s, como consecuencia de estas movilizaciones, se intenta este acercamiento comprometido precisamente con estos sectores. Y aquí viene entonces el lugar por donde la antropología aplicada puede
encauzarse. Dice Bonfil, hay que incidir sobre los tomadores de decisiones. Hay que poner los factores al revés, dice, colocar los factores al revés. Hay que colocar a la gente antes que los objetos. Hay que ver que los más pobres se ubiquen antes que los menos pobres. Aprender de las personas antes que enseñarles. Este es un asunto interesante porque durante mucho tiempo se pensó, por ejemplo, en el ámbito de las políticas agrícolas, que es algo que más adelante voy a platicarles, se pensó que en el ámbito de las políticas agrícolas, fíjense, en nuestro país tenemos una tradición de cultivo de maíz que se remonta a poco más de 7,000 años. Imagínense que de repente llegara un ingeniero agrícola a tratar de enseñarle al agricultor, al campesino, a labrar la tierra, a producir mejor. No, se trata de, dice Bonfil, aprender de las personas antes que enseñarles. Dice también, hay que descentralizar el poder antes que concentrarlo, valorizar y apoyar la diversidad antes que la uniformidad. Ese es otro asunto interesante que actualmente pues nosotros estamos viviendo momentos sumamente interesantes donde hay diversidad de opiniones sobre temas muy interesantes, ¿no? Y que bueno, vale la pena también ir recuperando cada una de estas posiciones, ¿sí? Entonces, hay que llevar a cabo una serie de acciones que nos permitan, ahora sí ya yéndonos al ámbito de acción de la antropología aplicada o de la intervención social, tenemos que pensar, tener bien claros todos estos principios. No se trata nada más de llegar y decir voy a hacer esto porque me gusta, o porque veo que esta gente en este pueblo están muy pobres, porque veo por acá que de repente a esta gente le falta capacitación, o de repente les llegan proyectos y no los aprovechan. Esta gente es muy tonta porque no sabe aprovechar los recursos que les están enviando desde el gobierno. No, se trata de tener precisamente en nuestras mentes todas estas situaciones, porque también hay que pensar que cada comunidad con la cual nosotros podemos trabajar, cada pueblo, tiene su propia experiencia histórica. Y esa experiencia histórica les ha permitido sobrevivir y articularse con la sociedad. No se trata de trabajar con comunidades aisladas, ya no existen. ¿Sí? Es más, es cuestionable incluso si existieron en algún momento. Eh, hay que tener en cuenta, en primer lugar, ese asunto, ¿no? Yo cuando estudiaba antropología, aquí entonces voy a pasar a la segunda parte, ¿no? Yo cuando estudiaba antropología no, no era muy consciente de todo esto que les acabo de platicar, por supuesto, ¿no? Esto ya lo fui aprendiendo después, ya lo fui aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Yo, sin embargo, ya desde antes de empezar a estudiar antropología, yo ya trabajaba con grupos de campesinos. Ya tenía por lo menos 3 o 4 años trabajando con grupos de campesinos, con personas del campo en el Estado de México, y tenía ya este acercamiento, ya más o menos sabía cuáles eran las características de este sector de la sociedad, sabía cuáles eran sus problemas, más o menos, no era yo un experto, por supuesto, pero esto de alguna manera me movió para que terminando la carrera enfocara mis intereses por conocer más eh, las características, los problemas, las situaciones que vivían las personas que habitaban en el campo, ¿sí? Trabajé durante mucho tiempo en la Secretaría de la Reforma Agraria, en la Procuraduría Agraria,
con sectores de campesinos y me ganaba este espíritu que ya les comenté hace un momento, ¿no? Esto que por ahí Salomón Ahmad comenta como una de las características, ¿no? De estos nuevos antropólogos que surgen de la academia y que buscan, como dice Bonfil, trascender esta posición crítica hacia una cuestión más constructiva y comprometida. Me ganaba porque, pues de repente, cuando uno está trabajando en el gobierno, eh, le ponen a uno metas, dicen tienes que cumplir tantos trabajos de este tipo, tienes que hacer tantas actividades sobre esto, y yo era de los más rezagados casi siempre, ¿no? Porque pues yo siempre llegaba a las comunidades y lo primero que hacía era preguntarles, bueno, platicarles a qué iba y después preguntarles si querían hacerlo o no. Les hablaba de las ventajas y de las desventajas, les hablaba de los convenientes y de los problemas que podrían atraer si decidían aceptar determinado programa de gobierno. La gente lo reflexionaba, me preguntaban, a veces se tardaban 2, 3 días en responder y al final me decían, pues sabe que ya analizamos lo que usted nos vino a traer y pues creemos que mejor no. Entonces pues yo hacía mi informe, decía pues me fui a esta comunidad, llegué, me dijeron y al final dijeron que no. Entonces mis jefes me decían pues oye, ¿de qué se trata? Pues si se trata de que tú vayas y los convenzas de que acepten esto, ¿no? Y yo nunca estaba de acuerdo, ¿no? Yo decía, no, como que, ¿cómo convencerlos, no? O sea, pues si no es hacer la voluntad del gobierno en estas comunidades y en estos pueblos campesinos, ¿no? En fin, que eso me trajo una serie de problemas. Al final yo decidí dejar este trabajo, me incorporé a mis estudios de posgrado. En Chapingo yo estudié mi posgrado, la maestría en sociología rural y el doctorado en ciencias agrarias, son ciencias sociales aplicadas al medio rural. Y bueno, ahí fue donde tuve la fortuna de acercarme más al conocimiento de lo que se puede hacer a través de los servicios de consultorías. Tuve un curso, curiosamente, en el área de economía agrícola, no fue en sociología, sino en economía agrícola, donde tomé unos cursos sobre evaluación de programas, sobre, en aquel, bueno, todavía se sigue trabajando la matriz de marco lógico, que es una de las técnicas, una de las metodologías que sirven para llevar a cabo, para aplicar un programa de desarrollo, ¿sí? Bueno, y actualmente damos algunos cursos sobre eso, yo doy algunos cursos sobre eso, junto con mi esposa hemos estado trabajando también algunos diplomados orientados hacia el diseño y evaluación de programas sociales. Y bueno, allá aprendí todo esto. A mí me gustó muchísimo acercarme a este conocimiento y bueno, ahí fue donde yo prácticamente tuve la fortuna de allegarme las herramientas que me permitieran aplicar este conocimiento, como les comenté, aplicar el conocimiento que ya traía yo como antropólogo en, eh, en problemas prácticos, ¿no? En situaciones reales. Y también en Chapingo trabajé colaborando con algunos profesores en aquella institución en dos evaluaciones importantes. En 2006 trabajé en el programa de atención a jornaleros agrícolas, bueno, evaluando el programa de atención a jornaleros agrícolas, y en 2008 con otro profesor trabajé analizando el impacto de las reformas al artículo 27 constitucional. Y bueno, derivado de esto, por supuesto que tuve una experiencia muy enriquecedora, pude moverme a diferentes comunidades, conocer de cerca estos problemas. No es lo mismo que de repente los veamos en algún libro, en algún informe, a acercarte y tener este contacto directo con las personas que están sufriendo las consecuencias de la política, precisamente, las malas experiencias, digamos, que se derivan de una aplicación errónea de una política
gubernamental. Yo termino mis estudios de posgrado, la maestría y el doctorado, y pues de repente digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Seguramente como es la inquietud de algunos de ustedes, ¿qué va a pasar cuando terminemos de estudiar? ¿A dónde voy a irme a trabajar? Pues a mí me pasó lo mismo, yo renuncié a mi trabajo que tenía por estudiar el posgrado y por fortuna, pues comencé yo a ver ahora sí, a evaluar cuáles eran mis alternativas y por fortuna tuve acercamiento con una consultoría donde me contrataron. Estuve trabajando prácticamente desde el 2009 al 2011, ¿sí? Eso fueron dos años. Mentira, fue desde 2008. De 2008 al 2011, eh, una experiencia donde pues también pude yo aplicar precisamente este conocimiento y defender sobre todo. Aquí ya tenía yo, digamos, más dominio de lo que quería hacer, del conocimiento que tenía de las sociedades, de los problemas, un mayor dominio de la bibliografía, un mayor dominio de la metodología, y esto me permitió, por supuesto, defender algunos de mis posicionamientos, algunas de mis recomendaciones, algunas de las cuestiones que logré identificar como problemáticas muy puntuales para que pudieran atenderse. Trabajé en esta consultoría en los estados de Zacatecas y el Estado de México, evaluando programas de gobierno durante todo este tiempo. Y una de las satisfacciones que tuve fue que nosotros, cuando uno hace una evaluación, se observan cuáles son los problemas que impiden un acertado desarrollo de un programa de gobierno. Trabajamos con diferentes programas en el Estado de México y al final, cuando uno termina la evaluación, se hacen recomendaciones. Dice, bueno, identificamos que el problema radica en que no se entregan oportunamente los recursos. Entonces recomendamos que ahora se implementen estas acciones, estas actividades para que sea más fluido el proceso. Algunas de estas recomendaciones que se hicieron en aquel tiempo a nivel estatal en el Estado de México, posteriormente yo revisaba en aquel tiempo de manera muy continua las reglas de operación de los programas. Entonces de repente me doy cuenta que lo que propusimos en el Estado de México lo agarraron, esa propuesta, y la aplicaron en los programas de desarrollo rural de nivel federal. Yo dije, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que sí leen, o sea, los funcionarios sí leyeron los informes, sí leyeron el reporte que les dimos y lo tomaron en cuenta, ¿no? Como una situación que podía mejorar en aquel momento, por supuesto, la situación de los programas, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo dejo de trabajar el asunto de la consultoría porque precisamente entro a hacer mi estancia postdoctoral en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Ahí regreso a la academia, digamos, ¿no? Al ámbito de la investigación. Y del 2012 al 2019 prácticamente, al 2018, yo me dediqué a la investigación, a la docencia. Estuve en la UNAM, posteriormente me fui al Colegio de San Luis y ya en 2018 entro como profesor de tiempo completo a la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí, y bueno, ahí podríamos entrar ya a la tercera parte de esta plática para ir cerrando también, porque tenemos poco tiempo. Entonces, ahí yo veo la oportunidad de desarrollar precisamente los servicios de consultoría, ¿sí? Eh, y le propongo a la directora de la facultad, a la doctora Margarita Espinosa, le propongo pues implementar
unos servicios de consultoría. Ella me apoya, vemos la posibilidad de buscar un espacio, empezar a trabajar y por fortuna, pues sí, lo empezamos a desarrollar y le llamamos servicios especializados de consultoría interdisciplinaria e intervención social. Y ya una vez que comenzamos a trabajar, uno de los primeros trabajos que desarrollamos es un peritaje antropológico. ¿Sí? Eh, Les decía yo que uno de los primeros trabajos que llevamos a cabo es un peritaje en una comunidad que se llama la de Chalmita, de Pedro Escobedo, en donde había un problema por ahí de cuestiones electorales, que habían nombrado a un delegado y que de repente la gente no estaba muy conforme con la actitud de esta persona. Se nos solicita a través del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro que elaboremos un peritaje. Lo hacemos, lo hicimos en coordinación con la doctora Adriana Terben y algunos estudiantes de maestría y de licenciatura. Esa es una parte importante que quiero destacar. Y es uno de los objetivos de esta consultora, generar proyectos que permitan a nuestros egresados encontrar primero un ámbito donde puedan desarrollar sus habilidades, donde puedan aplicar ese conocimiento, donde vayan adquiriendo también experiencia y pues ir después configurando un equipo de trabajo que sea fuerte, que sea sólido. Estamos empezando. Desafortunadamente, pues ahorita la pandemia nos vino a pegar bastante fuerte. Ahorita voy a terminar de platicar ya lo que fue la experiencia del trabajo de los sistemas normativos indígenas. Bueno, hicimos el peritaje en la de Chalmita. Después nos piden el trabajo de la consultoría para identificar los sistemas normativos indígenas en 300 comunidades del estado de Querétaro. Y a la par de que surge este trabajo, se nos solicita otro peritaje en una comunidad que se llama Misión de Chichimecas, en Guanajuato, ¿sí? Entonces, también fue por parte del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato que se nos solicitó hacer este peritaje. Ahí lo hice de manera personal, junto con mi pareja, la maestra Erika Ramos. Entre los dos sacamos el peritaje. Y bueno, pues nos fue muy bien. El trabajo de consultoría ya sobre los sistemas normativos indígenas, pues comenzó como un convenio que celebró la Universidad Autónoma de Querétaro con el Instituto Electoral para identificar dónde estaban vigentes los sistemas normativos indígenas. Es decir, los sistemas normativos indígenas son el conjunto de costumbres, tradiciones de una comunidad que una comunidad tiene para nombrar a sus representantes. Cómo se organizan, qué hacen, cómo convocan, cómo se reúnen, en dónde se reúnen, cada cuándo, cómo lo hacen. Entonces lo que nosotros hicimos fue generar grupos focales con estas personas de las 300 comunidades, en donde aplicamos un cuestionario, que lo diseñamos muy bonito, muy padre, y llegamos con el cuestionario, nos sentamos con la gente y dialogamos, vamos tomando nota, se hace grabación de la sesión, se invita a los principales representantes, a las principales autoridades y es que estoy viendo aquí las preguntas, de repente por eso me distraigo. Ahorita respondo las preguntas. Entonces, después hacemos unos reportes etnográficos. Esa también es una parte interesantísima de ese trabajo, porque hasta donde yo sé, no, pocas veces las instituciones trabajan con el material que nosotros les damos. Entonces generamos reportes etnográficos de cada una de las 300 comunidades que hemos estado visitando
y ellos finalmente van a ver qué utilidad le dan a ese material. Nosotros cumplimos con entregar el reporte y hasta ahí termina nuestro trabajo. Después van a hacer una consulta en materia de derechos indígenas, que ya eso es harina de otro costal. Nosotros integramos un equipo de 10 egresados de la, 9 egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro y uno de la Universidad de Yucatán. Hubo un coordinador de campo, los demás fueron nombrados facilitadores. Ellos se organizaban, integraron 2 equipos, donde uno dirigía el taller, se apoyaba en otro de sus compañeros, compañeras, después otros tomaban notas de lo que iba pasando, otros tomaban fotografías, otros tomaban la asistencia, otros se dedicaban a apoyar a lo que por ahí fuera surgiendo de repente. Se integró un equipo bastante profesional, un equipo muy bueno, muy padre, fue una experiencia muy agradable, que se nos vino a romper, y por aquí voy a comenzar un poco a platicar o a responder a las preguntas. Andrea Vázquez dice, ¿cómo se han reconfigurado los servicios de consultoría a raíz de la crisis sanitaria? Nos pegó, estábamos ya, llevábamos, fíjense, al 15 de marzo precisamente, llevábamos 275 comunidades. Ya habíamos ido a 275. Nos faltaban 25 para terminar, pero ya no nos dejaron salir a campo. Bueno, fue una medida sanitaria, una medida que se manejó desde Rectoría, obviamente por seguridad de los chicos que estaban apoyándonos, de nosotros como docentes. Dijeron ya no, se suspenden los trabajos de campo y hasta ahí nos quedamos. Tenemos pendientes 25 comunidades y que ahorita, pues una vez que ya comencemos a superar la situación complicada o la situación más complicada, seguramente iremos retomando. Nos va a costar, obviamente, algo de trabajo porque pues hay que iniciar prácticamente con estas 25 comunidades que quedaron pendientes. Eh, Estamos reconfigurándonos precisamente en ese sentido, y una de las estrategias que estamos adoptando para llevar a cabo esta reconfiguración es aplicar los protocolos de seguridad. Por ahí precisamente el CIESAS, también lo pueden consultar ustedes en línea, en la página del CIESAS está el protocolo para llevar a cabo actividades en campo en el marco de la contingencia sanitaria, ¿sí? Y bueno, esa es una primera acción que nosotros vamos a llevar a cabo, apegarnos a esos criterios, cuidar la integridad física de nuestro equipo, de nosotros como docentes, pero también de las personas con quienes vamos a trabajar. Generalmente la enfermedad a estas comunidades llega de fuera, ¿sí? Entonces nosotros somos, como obviamente los antropólogos lo sabemos, somos los agentes ajenos, los agentes extraños a estas comunidades. Entonces, pues tenemos que apegarnos a este protocolo. No voy a profundizar demasiado, pero quienes estén interesadas, interesados, lo pueden checar en esta página. También el Colegio de la Frontera Sur tiene este protocolo, lo están implementando para sus actividades en campo, porque bueno, sabemos que la antropología es eso, es campo, o sea, no podemos quedarnos demasiado tiempo esperando a ver qué pasa, ¿no? Sí, es importante cuidarse, pero ahora creo que podemos, apegándonos a todos estos protocolos, pues llevar a cabo una actividad de campo, los trabajos de campo, de manera muy consciente y muy eh, enfocada a, sobre todo, la protección de las personas, ¿sí? Eh, el trabajo del antropólogo, el trabajo de nosotros, en este trabajo de consultoría que estamos haciendo con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, fue muy necesario. ¿Por qué razón? Se los voy a plantear con un ejemplo muy sencillo que nos pasó. Esto fue algo que pasó, es algo real.
En una de las reuniones que estábamos ahí para ponernos de acuerdo sobre cómo íbamos a trabajar, eh, una de las personas que elabora en el Instituto Electoral dijo, no, pues es que ustedes ya traen un cuestionario y es un cuestionario muy largo, eh, no sabemos si la gente va a estar ahí tanto tiempo, sería mucho más sencillo que de repente llegar y preguntar, ¿no? ¿Quién es aquí la máxima autoridad? Entonces, pues el equipo con el que yo iba nos quedamos viendo, ¿no? Ya tomo yo la palabra y le digo a la chica, mira, te voy a poner así, te lo voy a poner así. Imagínate que estamos aquí en esta mesa, están los representantes de una comunidad, todos. ¿Cómo le vas a preguntar? ¿A quién te vas a dirigir? Si nosotros lo hacemos así, podemos generar un conflicto. ¿Por qué razón? Porque, bueno, de repente por ahí uno de los representantes puede sentirse minimizado en sus funciones, otro puede decir, no, pues es que yo soy el mero bueno, y de repente por ahí otro que surja, no, no eres tú, soy yo, ¿sí? Pero lo tenemos que ir haciendo poco a poco, ¿sí? Yo le decía, en ese sentido se lo dije así, es ir rascándole, ajá, es ir tratando de encontrar, ajá, la verdad sobre cómo se están manejando al interior de esta comunidad. Por eso proponemos esta metodología, un poco viendo lo que por ahí nos pregunta Terry, ¿no? Por eso proponemos esta metodología, ajá, porque no es nada más llegar y preguntar. Si así fuera, pues entonces no, no sería necesario el trabajo que venimos a proponerles, eh, que vaya una persona, comisionenla a ustedes, que vaya y les pregunte, pues ahí quién es el mandamás, ¿no? De ahí creo que es importante la metodología, el método etnográfico, porque no es nada más ir y aplicar un cuestionario, sino que nosotros, iban los chicos con la consigna de generar, por ejemplo, un mapa de la comunidad, un croquis, ¿sí? De trabajar con los niños. Y de repente por ahí ustedes saben que cuando llegamos y llegan personas a una reunión, a veces no pueden dejar a los niñitos en su casa, los más pequeños, o se salen incluso algunos de la escuela y nos van a ver ahí qué estamos haciendo. Entonces les decía, pues aprovechen esto y con los niños, ¿no? Que les digan, a ver, dibújame aquí tu comunidad, cómo la ves, cuáles son los caminos principales, cuáles son las principales señales de tu comunidad, un árbol, un río, cómo se llama, cómo lo conocen, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del método etnográfico. No solo iban a aplicar el cuestionario, sino que iban a observar y de eso tomaron nota todos. Cómo se movía la gente en la reunión, quién tomaba la palabra, cómo se la daban, en qué sentido hablaban a veces, cuál era la intención de sus palabras, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto. Dice Terry, lo que entiendo es que es importante, una importante parte de la consultoría es abrirse a la realidad local. Ahí está, ¿no? Lo que les comentaba, el trato con la gente, el trabajo con la gente, y yo quisiera también a lo mejor recordar este pasaje de uno de los trabajos de Foster, que precisamente se llama Antropología Aplicada, en donde Foster lo contratan para que vaya a ver por qué razón en una comunidad donde se construyeron regaderas y lavaderos, la gente no los estaba usando. Entonces Foster va y dice, déjenme aquí, voy a quedarme en la comunidad un tiempo, ¿no? Y sí se queda. Ya les pasan algunas semanas, regresan por él, les dice, sí, ya les tengo la respuesta, ¿no? Ah, pues qué padre, ¿no? Ya, el antropólogo sabe la respuesta. Y les dice, bueno, es que en primer lugar, pues el río donde la gente se iba a bañar e iba a lavar su ropa, es un espacio social de la comunidad. No es nada más el río, no es el recurso, que el agua que va corriendo ahí
y de repente la gente va a nadar o van a pescar o van a hacer algo. Es un espacio social el río. La gente cuando se va a bañar convive, se ven de frente de manera natural, juegan, se divierten. Cuando van a lavar también las señoras, pues van a platicar, van a chismorrear, dice Foster, ¿no? Es el lugar también donde se difunde la información. De repente los queremos meter a un cuarto para que se bañen y ponerlos en lavaderos para que laven su ropa, pues estamos rompiendo con esa tradición, con ese espacio, les estamos despojando de su espacio, del espacio social donde ellos hacen vida en comunidad. ¿Sí? Y otra cosa, las señoras le dijeron que cuando los pedían a lavar frente a la pared, se sentían como si estuvieran castigadas. Le dijeron a Foster. Entonces, pues las señoras no querían sentirse castigadas, le decían, sentimos como cuando en la escuela a nuestros hijos el profesor los regaña y le dice, váyase y párese ahí frente a la pared. Así se sentían las señoras. Entonces, esta es una forma, creo, muy importante, muy interesante, en donde el antropólogo, yo de manera personal, mi experiencia como consultor, ha sido muy grata, ha sido muy buena, he aprendido muchísimo, ¿sí? Esto me dio para vivir durante mucho tiempo también. Entonces, sí se puede. Ahora, un poco lo que por ahí nos preguntan también, ¿qué tan difícil es crear una consultora independiente? Es difícil, no es fácil, o sea, es un asunto donde no es solo una persona, sino que algunos autores especialistas en el tema, pues incluso proponen cómo debe integrarse un equipo para empezar. ¿No? ¿Cómo debe integrarse un equipo para empezar? Obviamente debe haber un liderazgo de alguna persona, no importa, creo yo, la profesión, pero si es antropólogo mejor. Eh, Se propone pues que haya administradores, que haya politólogos, que haya incluso abogados, que haya diseñadores gráficos, también es importante. Eh, eh, los que manejan las computadoras, se me fue ahorita, especialistas en informática, ¿no? Auxiliares de oficina, encuestadores, ¿sí? Es complicado integrar un equipo y comenzar a trabajar. No se ven resultados de manera inmediata. Por ejemplo, ahorita nosotros que estamos empezando con este asunto de la consultoría, la universidad no ha visto ganancias, digamos, porque generalmente cuando se hace un trabajo de consultoría en instituciones públicas, la universidad se queda con un porcentaje de lo que se haya convenido en relación con el costo de los trabajos. Con el Instituto Electoral, bueno, los dos peritajes no se cobraron, solamente se pidió el apoyo para los chicos que iban a hacerlo eh, en transporte y alimentos y hospedaje. En el otro se logró con el Instituto Electoral que se les pagara, ahí sí se les pagó a los chicos, se les pagó bastante bien, sí, lo voy a decir, al coordinador de campo le pagaron 25,000 pesos mensuales y a los facilitadores fueron 15,000 mensuales. Fue un trabajo temporal, fueron noviembre, diciembre, enero, febrero. Ahí está, y ahora nada más. Ya me veo. Sí. Okay. Ya me ven de nuevo, una disculpa. ¿Sí me escucho? Sí, no, ahí voy, profe. Déjame revisar cómo queda. A ver. Ya está. ¿Sí me escuchan? Para que igual les digas, ¿no? Sí, es lo que estoy revisando. ¿Y me escuchas en la pantalla? No. Es que apenas me acaba de salir que usted borró okay. un video. Todavía no me da la notificación que está empezando un video. Espérenme tantito. ¿Ya salió el 3, 2, 1?
¿Ya? Ok, entonces se supone que ya debería estar los horarios. Ya me Ya, están viendo. Sí, creo que sí. una disculpa, ¿eh? Es que aquí me falló el internet, ya saben, son los imponderables del uso de la tecnología. Así como hay imponderables en el trabajo de campo, pues también acá los tenemos. Bueno, entonces les comentaba yo que, bueno, a los chicos que colaboraron con nosotros, pues les fue bastante bien. Fue un trabajo que, eh, además de la parte económica, que creo que a todos nos interesa, pero sí, además de eso, les dejó una grata experiencia de campo, una experiencia muy padre, donde pues pudieron acercarse a las comunidades, ¿no? Entonces, igual podemos esperar un poquito a ver si mientras quienes nos estaban viendo anteriormente vuelven a conectarse. Hasta ahorita solamente hay 2 personas. Si quieren podemos dar un tiempecito para que quienes falten pues vayan también integrándose. Si alguien tiene de las 4 personas, ya tenemos 4, de las 4 personas que están conectadas, si alguien tiene alguna pregunta, pues adelante, pueden irlos escribiendo ahí en el chat, por favor. Muy bien, bueno, les comentaba que el equipo para la consultoría, para este trabajo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, fue integrado por 9 egresados de la licenciatura, egresadas y egresados, y uno de la Universidad de Yucatán. Eh, el trabajo consistió prácticamente en eso, ¿no? Y recuperando la pregunta de Terry, la metodología. Aquí también trabajamos con una metodología mixta. Generamos un cuestionario con varias preguntas, con varios eh, preguntas que nos iban conduciendo hacia la identificación de la existencia real de estos sistemas normativos internos. No era nada más llegar, como les comenté a los del Instituto Electoral, no era nada más llegar y preguntar, oigan, aquí existen los sistemas normativos indígenas. Seguramente a mucha gente ni siquiera iban a saber de qué estábamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablando de metodología, también es importante que quienes quieran dedicarse al ámbito de la consultoría sepan cómo diseñar un cuestionario, sepan cómo diseñar una encuesta, que no es lo mismo. No es lo mismo una encuesta que un cuestionario. Sepan cómo elaborar una guía de observación, cómo llevar a cabo un grupo focal, por ejemplo, ¿sí? Obviamente todo esto lo vamos aprendiendo en la academia, pero ya cuando llegamos a la vida real, a campo, y se nos llega el momento de aplicarlo en casos reales, es cuando de repente decimos, ay caramba, aquí la cosa no me enseñaron así. Yo lo aprendí de otra manera, o yo pensé que iba a ser de otra manera, ¿no? De repente le decimos a la gente, oiga, mire, pasen, siéntense acá, acomódense así, ¿no? Y la gente no nos hace caso, o ya están por ahí platicando otras señoras, y de repente ahí quien está conduciendo el grupo focal hace una pregunta y no le entienden, hay que explicársela 2, 3, 4 veces. La lengua es importante también. Fuimos a comunidades ñañú, donde sí se habla español, pero generalmente las personas en su vida cotidiana pues hablan en su lengua nativa. Entonces, obviamente, no íbamos a aprender ñañú en 2 semanas, en una semana. Esto requiere de mayor tiempo, dedicarle mucho tiempo, pero esa es otra parte también importante, ¿no? Yo trabajé también cuando trabajaba en la Procuraduría Agraria,
trabajé con comunidades nahuas y pues ya los últimos años más o menos les entendía, ¿no? Más o menos hablaba algunas palabras, algunas frases lograba articularlas, pero que uno diga que en campo aprende a hablar la lengua es sumamente complicado, ¿no? Hay a quienes se les da, hay a quienes no se nos da, ¿no? Pero bueno, esa es otra parte también importante. Y bueno, pues yo es lo que quería compartir con ustedes, esta cuestión de la consultoría. Por ahí, una de las preguntas que recuerdo, que me había comentado, es más, me las mandó Marisa al celular, ahorita voy a irlas respondiendo, ¿no? Eh, bueno, ya les comenté, ¿no? Qué tan difícil es crear una consultora independiente. Bueno, estábamos en eso también. Es difícil, hay que integrar un equipo donde haya diferentes perfiles. Hay algunos autores especializados en esos temas que sugieren que haya pues un administrador, un politólogo, un sociólogo, un antropólogo, un abogado también es necesario, un contador, un administrador, en fin, gente de diferentes perfiles, pensar también en quienes van a hacer el trabajo de campo, que pueden ser entrevistadores, encuestadores, facilitadores para los grupos focales, ¿no? Eh, en fin, un asistente de oficina, gente de informática que conozca, que sepa también el uso de diferentes programas, ¿sí? No es tan sencillo para un antropólogo a veces llegar y capturar una encuesta, una entrevista. Hay diferentes programas, SPSS, Access, ¿no? Que el mismo Excel, no todos lo manejamos al 100%, yo soy uno de ellos, y de repente uno llega con un especialista en informática y ya nos dice, mire, aquí pueden, si conjuntamos estos datos, le saca una gráfica. Si quieren ustedes, ¿qué gráfica quieren? ¿De barros o de pastel? ¿Qué datos quieren combinar? ¿Qué van a hacer con esto? Y así, ¿no? Entonces de repente dice, ah, pues está padre, ¿no? Pero yo no lo sé hacer, entonces también hay que consultar a especialistas en esos temas. Hay que tener un capital de entrada para poder trabajar. Y yo les comentaba, no se ven resultados de manera inmediata. Se tarda uno en ver resultados económicos sobre todo. Hay que hacerse de un prestigio también. De tal manera que quienes van conociendo el trabajo, pues también van recomendando a otros, como ya les comentaba. Desafortunadamente la pandemia nos pegó, pero ya por ahí nos comenzaban a coquetear la gente del Instituto Electoral de Guanajuato, donde querían que también hiciéramos el mismo trabajo que hicimos acá con las comunidades indígenas, que también lo lleváramos a cabo en ese estado, ¿no? Cuando uno va a hacer una evaluación, por ejemplo, federal, estatal también, se publican, se licita para poder concursar, para llevar a cabo esa evaluación. Entonces, muchas veces, si uno gana, hay que pagar por ver la licitación, por ver los términos de referencia de la licitación. Y no es mucho lo que se paga, son, en el que yo me acuerdo, allá por el 2010, 2011, que por las reglas, las normas para poder licitar, se pagaban 300, 500 pesos, ¿no? Pero la otra parte, si uno gana, en la mayoría de los procesos de licitación, se pide que uno deje una cantidad de dinero en garantía. Ay, se me fue ahorita el nombre, pero generalmente es un porcentaje importante de lo que se va a pagar, ¿no? Me parece que es el 10, el 15%. Entonces, si a uno le van a pagar, por decir, 1 millón de pesos, pues hay que dejar 100,000 o 150,000 como garantía para, para que la dependencia que nos está contratando
tenga precisamente esta garantía de que se va a llevar a cabo el trabajo. Si no se cumplen los tiempos de entregar los resultados, hay sanciones, ¿sí? O sea, todo esto ustedes lo tienen que saber también, no es nada más eh, la parte bonita, ¿no? Sino que pues, son compromisos, pero que en la medida que uno hace bien el trabajo, pues no representan un mayor reto, ¿no? Creo que esta parte también es importante. Es difícil, pero no es tan complicado. Es un trabajo que requiere de mucha dedicación, de verdad. O sea, había veces en que era tanto el trabajo, tan intenso, en el caso de todos los trabajos que hemos hecho como consultores, en donde nos daban las 3 4 de la mañana y seguíamos trabajando, ¿no? Pero a final de cuentas es una satisfacción grande ver, como les decía, los resultados, ver que a uno pues, le hacen caso de lo que está haciendo. Y bueno, pues ahí creo que viene la parte más importante del quehacer antropológico, que se tenga en cuenta la opinión, que se tengan en cuenta los resultados que se alcanzan con un trabajo como estos, y pues esa parte es importante, ¿no? Los nuevos desafíos para los servicios de consultoría, pues los nuevos desafíos son estos, ¿no? Que ahorita estamos viviendo, qué va a pasar después de la pandemia, económicamente hablando. Pueden presentarse dos escenarios, uno donde no haya recursos económicos suficientes para llevar a cabo servicios de consultoría, o el pago de los servicios de consultoría, mejor dicho, y el otro escenario es que como la gente va a requerir más apoyos, más respaldo del sector gubernamental, pues que se apoyen más estos trabajos, ¿no? Yo vería esos dos escenarios que por ahí pueden presentarse y esos serían prácticamente los desafíos que actualmente estamos llevando a cabo. El trabajo de consultoría que más me gustó y por qué, pues no sé si será porque lo tengo bastante fresco, pero el que más me ha gustado es el que estamos haciendo ahorita del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con el trabajo de las 300 comunidades indígenas del Estado de Querétaro. ¿Por qué me ha gustado más? Porque he tenido oportunidad de conocer casi todo el estado. Yo no viajé tanto como los chicos, sobre todo también de trabajar con gente a quienes yo tuve oportunidad de ir formando. A muchos de ellos les di clase, con muchos de ellos trabajamos en el aula, a muchos de ellos conocí sus trabajos que les pedíamos en algunas de las materias, y verlos desenvolverse en campo para mí fue gratificante. Creo que esa es la parte también importante para nosotros como formadores de los futuros antropólogos, y esa es una de las grandes satisfacciones que actualmente pues creo que tengo, ¿no? Y por eso creo que me ha gustado más este trabajo, ¿no? La interdisciplinariedad con los servicios de consultoría, bueno, pues creo que ya más o menos les comenté, ¿no? Sí es importante la interdisciplina, es importante apoyarnos en otros especialistas. El antropólogo tiene mucho conocimiento sobre la realidad social, pero no podemos hacer el trabajo solos, ¿no? O sea, pensar en una consultoría con un solo perfil eh, de los especialistas que trabajen en ella, sería difícil el trabajo, ¿no? Eh, Me gustó también trabajar con este otro equipo en el Estado de México, porque ahí evaluábamos programas enfocados al sector agropecuario. Entonces, ahí yo trabajé con ingenieros agrónomos, con médicos veterinarios o tecnistas, con fitotecnistas, con sociólogos, sociólogas, con contadores, con ingenieros civiles, en fin, integramos un equipo ahí sí
multidisciplinario, cada quien muy enfocado a su trabajo, pero esto nos permitió a mí en lo personal conocer lo que hacían otros especialistas, enriquecer por ahí mi visión de lo que era, de lo que es el campo mexicano. Ya les comenté casi al principio, yo trabajé mucho tiempo con campesinos, con productores, pero ya trabajar y ver qué opinan otras personas sobre este sector, pues te va ayudando a conocerlo más, a tener una visión diferente, ¿no? Eh, bueno, ¿en dónde estamos fallando los estudiantes? En nuestra formación antropológica, en este caso, la consultoría. Pues no sé dónde estén fallando como estudiantes. Eh, yo diría que no están fallando porque están en formación. Yo podría decirles que la experiencia que tuve con estos egresados fue muy buena. Eh, saben trabajar con las personas. Cada quien tiene habilidades diferentes. Hay algunos que son más abiertos, más extrovertidos, otros son más tímidos.